En la remota extensión norte de los territorios del noroeste de Canadá, más allá del paralelo 60 se encuentra la enigmática región de Naha. Esta tierra ancestral, hogar de la reserva del Parque Nacional Nahanni, es una vasta naturaleza salvaje ubicada en la región de Daicho, aproximadamente a 300 millas al oeste de Yellowknife. Extendido a lo largo de unas impresionantes 11.000 millas cuadradas, el parque abarca una parte de las montañas Mackenzie, con el río Nahanni del sur, o Naha Adage, serpenteando a través de su corazón indómito. Llegar a este parque prístino requiere un espíritu aventurero, ya que el acceso está limitado a quienes se atreven a navegar por las aguas del parque en bote o hidroavión. El atractivo de conquistar los rápidos del río Nahanni o intentar escalar las formidables cumbres del Circo de los Inescalables atrae a exploradores intrépidos a este desafiante paisaje. Los densos bosques y montañas escarpadas del parque, combinados con su ubicación remota, contribuyen a que tenga pocas visitas. Sin embargo, no es solo el terreno lo que mantiene alejados a muchos. El parque también está envuelto en leyendas inquietantes que complementan su atmósfera intimidante. El origen de estas antiguas leyendas son los Dene, quienes han habitado las tierras que rodean la reserva del Parque Nacional Nahanni durante milenios. La evidencia arqueológica, como los artefactos desenterrados en sitios como el lago Johin dentro del parque, sugiere que los humanos se establecieron por primera vez en esta región hace entre 9.000 y 10.000 años. Según las historias orales locales, la tribu Naha, un grupo de habitantes de las montañas, descendía de sus hogares en las montañas para saquear los asentamientos de las tierras bajas cercanas. Se cree que los Naha, cuyo nombre se traduce como la gente de allá, también son antepasados directos del pueblo navajo en el suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, uno de los aspectos más intrigantes de su historia es su misteriosa y abrupta desaparición. Los primeros encuentros entre los Dene y los comerciantes europeos de pieles ocurrieron en el siglo XVIII. Esta relación se expandió aún más con las exploraciones de Alejandro Mackenzie a lo largo del río Mackenzie, conocido como el Daicho por las tribus indígenas, y el establecimiento de puestos comerciales en Fort Simpson y Fort Liard. Juan MacLeod, un explorador escocés, desempeñó un papel fundamental en la administración de estos puestos. Para el siglo XIX, la mayoría de las familias Dane habían pasado de su estilo de vida nómada a una comunidad más asentada, a menudo ubicada cerca de los puestos comerciales. Surgieron asentamientos permanentes en lugares como Nahanni Butte y los ya mencionados fuertes Liard y Simpson. A finales de 1800, los nativos de las montañas de la región de Nahanni emprendían cada primavera un viaje anual río abajo por el río Nahanni en embarcaciones construidas con pieles de alce. Estas embarcaciones, inspiradas en los botes York utilizados por la Compañía de la Bahía de Hudson, eran lo suficientemente grandes, de hasta 20 metros de largo para acomodar familias enteras, sus perros y la cosecha de pieles de la temporada. Al final del viaje, las embarcaciones eran desmontadas y las pieles de animales se intercambiaban por mercancías. Después de sus transacciones en los puestos de comercio, los viajeros regresaban a sus viviendas en las tierras altas, llevando solo lo que ellos y sus compañeros caninos podían cargar. Durante generaciones, los pueblos indígenas de las primeras naciones han transmitido oralmente relatos sobre una presencia enigmática y siniestra. Se cree que habita en un impresionante cañón de 200 millas ominosamente apodado el Valle de los Hombres sin Cabeza. Y estos relatos han llevado a muchos a evitar la región. Las narrativas míticas que rodean al pueblo Naha y su peligrosa tierra natal cobraron mayor atención durante la fiebre del oro en Yukon. Mientras algunos buscadores de fortuna intentaron usar el curso de agua Nahanni como una ruta más rápida hacia los famosos yacimientos de oro de Klondike, ciertos aventureros centraron sus esfuerzos de búsqueda de tesoros a lo largo de los ríos Flat y South Nahanni. Aunque no se descubrieron depósitos de oro significativos, comenzaron a difundirse historias de valles espectrales y riquezas ocultas tras el hallazgo de 2 cadáveres decapitados alrededor de 1908 identificados como Willie y Frank MacLeod, buscadores de oro de ascendencia Métis, los hermanos MacLeod. Al igual que muchos buscadores de aventuras, aspiraban a utilizar el Nahanni como el camino secreto hacia el Klondike.
En 1906, equipados solo con herramientas rudimentarias, emprendieron una peligrosa expedición por el curso de agua Nahanni en busca de metales preciosos. Soportaron un arduo viaje de cientos de kilómetros, utilizando tren, embarcaciones y viajando a pie a través de la implacable temporada invernal hasta llegar a un lugar llamado Arroyo de Oro. Su tenacidad dio frutos ese año, lo que les permitió regresar a su residencia en Fort Liard con tesoros de oro a cuestas. Comenzaron a circular rumores de que los hermanos habían desenterrado una inmensa fortuna, posiblemente descubriendo lo que algunos especulaban que era la legendaria fuente principal de oro. Sin embargo, no conformes con su triunfo inicial, decidieron regresar al Nahanni más tarde ese mismo año, motivados por rumores de otro importante hallazgo de oro. Lamentablemente, después de su partida en esta segunda expedición, no se recibió ninguna noticia de ellos. Durante un periodo de 2 años, la historia de la mina desaparecida de MacLeod rápidamente cobró vida propia, ya que innumerables personas arriesgaron y con frecuencia perdieron la vida en busca de las riquezas elusivas ocultas dentro de los límites del parque. Las noticias sobre el destino de los hermanos MacLeod siguieron siendo esquivas hasta 1908, cuando su pariente, Charlie MacLeod, encabezó una expedición hacia los terrenos del parque. En una extensa cuenca junto al cauce de agua, inesperadamente se topó con los restos de 2 esqueletos en su antiguo campamento. La revelación fue horripilante. Ambos restos carecían de cráneos. Los testigos relataron que la extremidad de uno de ellos se extendía hacia su arma de fuego, mientras que la ropa de cama estaba esparcida sobre el otro, lo que sugería un despertar sobresaltado. Charlie enterró a los individuos decapitados, señalando su lugar de descanso con una cruz. 7 miembros de la expedición fueron testigos del entierro. Y desde ese momento, el lugar pasó a conocerse como el Valle de los Hombres Muertos, y el arroyo adyacente adquirió el nombre de Arroyo Sin Cabeza. Antes de la trágica muerte de los hermanos MacLeod, varios tramperos y cazadores de la zona afirmaron haber visto a una tercera persona viajando con ellos. El papel que este enigmático acompañante pudo haber tenido en su horrible final sigue siendo un misterio. Algunos relatos sugieren que esta tercera persona fue vista posteriormente intercambiando oro en varios puestos de la compañía de la bahía de Hudson, lo que aumenta aún más el misterio que rodea el incidente. Los hermanos MacLeod iniciaron su búsqueda de metales preciosos en 1904 recorriendo Columbia Británica y partes del sureste de Alaska. Al llegar al territorio Nahanni, exploraron el alto río Flat, donde encontraron a indígenas Dogrib que poseían fragmentos de oro de gran tamaño, algunos de hasta 1/4 de onza. Cautivados por este descubrimiento, los MacLeod establecieron un campamento primaveral cerca del arroyo que supuestamente era la fuente del oro, al que llamaron Arroyo de Oro. Sin embargo, los informes sugieren que la comunidad local Dogrib no estaba contenta con la llegada de los hermanos. En sus intercambios con los MacLeod, expresaron su preocupación de que los habitantes indígenas probablemente ya habían reclamado los yacimientos de oro más lucrativos. Los hermanos consideraron que el sitio era moderadamente prometedor y utilizaron dispositivos de cribado a pequeña escala, fabricados por los pueblos indígenas, para extraer el oro restante. A pesar de estos obstáculos, lograron llenar un pequeño recipiente con oro y acumularon 10 onzas en una bolsa hecha de piel de alce. Armados con estos hallazgos, los MacLeod desmontaron las cribas, construidas con madera local, y fabricaron una embarcación rudimentaria para cruzar el río Nahanni mientras viajaban río abajo, aproximadamente a 32 kilómetros de su punto de partida. Cerca de las cascadas de las 13 caídas que más tarde se renombraron como Cañón del Río Plano, su embarcación comenzó a llenarse de agua, lo que resultó en la pérdida de todas sus provisiones, excepto las 10 onzas de oro. Obligados a regresar a Arroyo de Oro, los hermanos construyeron otra embarcación usando tablones de las cajas de esclusa y crearon una cuerda improvisada con tiras delgadas de piel de alce para ayudar a bajar sus pertenencias por las secciones peligrosas del río. Después de numerosas pruebas, finalmente navegaron el cañón y se dirigieron río arriba por el río Liard hasta llegar a Fuerte Liard. En 1905, después de un breve periodo con la compañía de la bahía de Hudson en Fuerte Liard, Willie MacLeod decidió continuar su búsqueda de más yacimientos de oro.
Los hermanos instalaron un campamento en el Valle del Hombre Muerto, enclavado entre árboles de coníferas en la orilla occidental del río Nahanni y muy cerca de la montaña del Segundo Cañón. Uno de los hermanos había adquirido la costumbre de tallar mensajes en la corteza de los árboles, y un descubrimiento posterior reveló una nota inscrita en un patín roto de un trineo para perros que decía: «Hemos encontrado una buena beta». El enigmático tercer individuo que había viajado con los MacLeod más tarde se dijo que apareció en Telegraph Creek, en Columbia Británica. Las autoridades rastrearon su camino hasta Vancouver, donde descubrieron que tenía en su poder pepitas de oro valoradas en aproximadamente $8,000. La ambigüedad que rodea a este enigmático personaje y los momentos finales de los hermanos MacLeod solo sirvió para profundizar el misterio del territorio Nahanni, dejando un legado de preguntas sin respuesta que persiste hasta el día de hoy. A principios de 1900, la región de Nahanni fue testigo de una serie de incidentes desconcertantes más allá de la tragedia de los hermanos MacLeod. Un ingeniero escocés que alguna vez fue su compañero desapareció sin dejar rastro. En 1917, Martin Juergensen, un buscador de oro suizo cerca del río Flat, tuvo un final trágico. Después de anunciar un hallazgo importante, sus restos decapitados fueron encontrados junto a su vivienda incendiada. Este macabro suceso desató rumores sobre decapitadores en el valle, los cuales se difundieron rápidamente por los medios canadienses. Registros oficiales de la Real Policía Montada de Canadá detallaron varias muertes con características igualmente perturbadoras. Numerosas personas también desaparecieron al entrar al parque. Al mismo tiempo, una serie de accidentes aéreos inexplicables en una cadena montañosa cercana llevó a que se le llamara la Cordillera del Funeral, adyacente a las temibles puertas del infierno, rápidos. En 1945 se descubrió a un minero de Ontario decapitado en su saco de dormir. Poco después, Juan O'Brien, un trampero, fue encontrado congelado junto a su fogata, aún sosteniendo cerillos. Estos inquietantes sucesos consolidaron aún más la ominosa reputación del parque. Francisco M. W. Henderson, un geólogo y experto en minería de Calgary, regresó de una expedición en 1946 con un relato inquietante. Su asociado, Juan Patterson, había desaparecido inexplicablemente. Habían planeado reunirse cerca de las Cataratas Virginia, dejando mensajes en un árbol específico. Henderson llegó primero, dejó su nota y continuó explorando. Semanas después, no encontró rastro de Patterson ni ningún mensaje. Mientras acampaban en el lugar, el equipo de Henderson se encontró con personas indígenas locales, quienes les advirtieron sobre figuras espectrales y pálidas que, según se decía, deambulaban por el valle. En 1947, The Vancouver Sun envió al autor Pierre Burton para investigar los enigmas de la región. Acompañado por el piloto Russ Baker, Burton sobrevoló el ominoso Valle de los Sin Cabeza. Su posterior artículo en Maclean's retrató vívidamente la atmósfera inquietante de un paisaje que parecía empeñado en guardar sus misterios. Él declaró lo siguiente: el propio Frank Henderson, un hombre que tal vez tiene buenas razones para no querer que demasiada gente se apresure a entrar en el valle, fue citado diciendo lo siguiente: a su regreso de la zona el otoño pasado, no hay absolutamente ninguna duda, la atmósfera siniestra de todo ese valle. El extraño y continuo aullido del viento es algo que no olvidaré pronto. En 1962, un piloto de una pequeña aeronave sobrevivió a un accidente extraordinario en una región desolada. Aunque salió ileso, se encontró aislado en un paisaje hostil. Por suerte, la carga de su avión le proporcionó provisiones suficientes, incluyendo alimentos, combustible y refugio, lo que le permitió establecer una base cerca del lugar del accidente. Esperando un rescate rápido, esperó pacientemente y documentó su experiencia en un diario. Con el paso del tiempo, observaba frecuentemente aviones de búsqueda sobrevolando, pero ninguno detectó su presencia. Sin que el aviador lo supiera, estaba a solo 10 kilómetros de su destino previsto, aunque probablemente no tenía conocimiento exacto de su ubicación. Después de aproximadamente 7 semanas de aislamiento, las entradas en el diario cesaron abruptamente y el piloto aparentemente desapareció sin explicación. No fue sino hasta medio año después que los restos de su avión fueron encontrados accidentalmente, junto con su campamento y su diario. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna evidencia adicional del piloto.
A lo largo de los años se han descubierto otros campamentos en los alrededores, a menudo con restos óseos dispersos y escombros de equipo, como si una entidad buscara el dominio absoluto sobre el valle. Las investigaciones sobre algunas de estas muertes revelaron que la deficiencia de vitamina C cobró la vida de ciertos buscadores de oro. Circularon varias otras hipótesis sobre las causas de estas muertes enigmáticas, que iban desde conflictos con grupos indígenas locales, encuentros con fauna salvaje agresiva y desacuerdos violentos entre los buscadores de oro hasta explicaciones más paranormales. Algunos especulan que los habitantes indígenas del valle, protectores de sus tierras ancestrales, pudieron haber sido responsables de ciertas muertes. Motivados por el deseo de disuadir la intrusión externa, las misteriosas muertes en el Parque Nacional Nahanni representan solo un aspecto de sus profundos misterios. El folclore de la región, que se remonta a la llegada de los primeros habitantes Dane hace más de 100 siglos, está lleno de relatos sobre jardines ocultos del paraíso, seres fantásticos y entidades macabras que habitan en las aguas termales y formaciones minerales del parque. Joel Hibbert, propietario de Nahanni Wild, recuerda la narración de un líder de hecho sobre un antiguo coloso que alguna vez residió en las aguas termales de Rabbit Kettle, preparando comidas en las aguas tibias. Aunque la existencia de tales gigantes sigue sin verificarse, las aguas termales tienen una profunda importancia cultural. Para el pueblo de hecho, que a menudo presenta ofrendas como tabaco en estos sitios para la buena fortuna, la tradición local sugiere que los manantiales rebosantes se consideran un signo de optimismo. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, comenzaron a surgir relatos de objetos voladores no identificados y fenómenos luminosos peculiares dentro del parque, lo que aumentó aún más el misticismo del área. Incluso en tiempos contemporáneos, los entusiastas de la criptozoología y lo sobrenatural cuentan historias de perros oso, un híbrido mamífero extinto de hace millones de años, que supuestamente aún merodea el valle, junto con rumores de actividad de Sasquatch en áreas restringidas del parque. Ciertas zonas dentro de Nahanni son inaccesibles para el público, aparentemente debido a sus frágiles ecosistemas o a su importancia cultural para el pueblo Dane. Sin embargo, algunos teorizan que estas limitaciones también pueden servir para contener las fuerzas de otro mundo del parque, además de proteger a los visitantes de territorios potencialmente peligrosos. En 1978, el Parque Nacional Nahanni obtuvo una distinción prestigiosa, cuando fue designado como uno de los primeros 4 sitios de patrimonio natural del mundo por la UNESCO. Este reconocimiento se otorgó debido a las impresionantes características naturales del parque, incluyendo sus ríos salvajes, cañones dramáticos y cascadas impresionantes, que contribuyen a su extraordinaria belleza y significado. Extendido hasta hoy, sin embargo, a pesar de su belleza y estatus como símbolo de la maravilla natural canadiense, el Valle de los Hombres Sin Cabeza y la balada de los hermanos MacLeod siguen siendo un recordatorio constante de los lugares más agrestes y desolados del territorio del noroeste, donde la humanidad se encuentra con el misterio, un misterio que se ha enfriado, que nunca será completamente entendido o explicado, un microcosmos de la vasta mitología de la frontera norteamericana en general.